A continuación tenemos la variable cuantitativa continua peso. Como dijimos, las gráficas corresponden al histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Vamos a realizar la primera gráfica correspondiente a un histograma. Entonces, donde la variable es peso contra el número de pacientes que corresponde a la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a graficar lo correspondiente a la segunda columna versus la variable peso. Insertar, columna, tipo de gráfica. Nos aparece la gráfica de barras. Para convertirla en histograma tenemos que reducir, hacer cero el espacio que separa las barras. Vamos a dar formato a serie de datos, donde vemos ancho del intervalo, lo hacemos 0, cerramos y nos queda la gráfica correspondiente. Y tenemos ahí lo que corresponde al histograma. Podemos ampliarlo para que se vea mejor. Y ahí vemos cada uno de los intervalos, en 46 y 54, que corresponde al primer intervalo de la primera fila del gráfico correspondiente. El segundo intervalo, 5401 a 62, corresponde a la segunda fila de la tabla correspondiente y así sucesivamente. Bien, seguimos nuevamente con los títulos. El título es número de pacientes. A continuación, el conector según. Y finalmente, el nombre de la variable, que es peso. Nos queda el título de la gráfica, número de pacientes según peso. Tenemos que insertar los títulos de los ejes respectivos. Procedemos a insertar. Tenemos título del eje de las X y corresponderá a peso, la variable peso. El título correspondiente al eje de la Y, que en este caso es el subtítulo de la segunda columna, número de pacientes. Nos faltaría el número del gráfico, en este caso gráfico número 1, y la fuente. La fuente corresponde a la tabla de frecuencias número 3. Hemos completado el gráfico, nos faltaría corregirlo para la distancia que nosotros tenemos, dar formato, ancho del intervalo, 0, cerramos y nos aparece el gráfico denominado histograma. Cortamos. Ya, indique. ¿Ya? Bien. Vamos a graficar las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas las podemos hacer mediante el histograma o mediante el polígono de frecuencias. En este caso lo vamos a hacer mediante el polígono de frecuencias. Para calcular el polígono de frecuencias necesitamos calcular una nueva medida denominada marca de clase. La fórmula para calcular la marca de clase es la siguiente: límite inferior más límite superior dividido 2. En este caso, el límite inferior es 46 más el límite superior 54. Lo dividimos en 2 y aparece el límite inferior, el correspondiente valor a la marca de clase. Para el segundo caso, el límite inferior 54 más 62 dividido 2. Nos da el valor de 58. Para el tercer valor, 62 límite inferior más el superior 70 dividido 2. Igualmente
para el siguiente valor 70 límite inferior más el límite superior 78 dividido 2. El último valor será límite inferior 78 más 86 dividido 2. Siguiente, 86 más 94 dividido 2. 90. Así hemos calculado las marcas de clase. Es decir, que nosotros hubiésemos podido calcular el primer valor por la fórmula, límite inferior más límite superior, y a los demás intervalos les iríamos subiendo el valor o sumando el valor respectivo de la amplitud de clase. La amplitud de clase es 8 en este caso. Sumaríamos 50 más 8 nos dará 58, 58 más 8 nos da 66, 66 más 8 nos da 74, 74 más 8, 82, y 82 más 8, 90. Aquí hemos efectuado el cálculo. Pasamos estos datos a la segunda columna para poderlo hacer y le colocamos que es 50 con la magnitud que nosotros tenemos. Este sería 50 kilogramos, 58 kilogramos y así sucesivamente para cada uno. El otro 66 kilogramos, el otro sería 74, el siguiente 82 kilogramos y el siguiente 90 kilogramos. Bien, vamos a hacer la gráfica correspondiente a la marca de clase versus la columna porcentaje de pacientes, frecuencia relativa. Seleccionamos los valores, seleccionamos los valores respectivos, insertamos, vamos tipo de gráfico de columna, de línea, escogemos el tipo de gráfica que nosotros tenemos y nos aparece en este momento el correspondiente valor a la gráfica que nosotros queremos, que es el histograma. Procedemos a corregir los títulos. Los títulos serían porcentaje de pacientes según peso, aquí en los títulos es necesario recalcar que la metodología sería la siguiente: el nombre en primera instancia del subtítulo de la gráfica sería, en este caso, porcentaje de pacientes, que correspondería a la primera parte, antecediendo a un conector que en este caso es según. También puede emplearse por el nombre de la variable, en este caso el nombre de la variable peso. Entonces tendríamos porcentaje de pacientes según peso. El título del eje de las X corresponde peso, que es la variable. En el eje de las Y estará el subtítulo, que es porcentaje de pacientes. Nos falta el número del gráfico, en este caso sería gráfico número 2. Y el subtítulo, perdón, la fuente, en este caso, tabla número 3. Así hemos finalizado el gráfico correspondiente a las frecuencias relativas.